Perú Visión en entrevista a AXA Fruits, como pueden ver, a su gerente general Nicolás. Ustedes participan por primera vez en la Fruit Logística. ¿A qué obedece esa decisión de venir a esa feria internacional tan importante? Pues de alguna manera lo que nosotros queremos es crecer. Venimos de un grupo empresarial que por 25 años ha estado ligado a la pesquería y este fue nuestro primer año en que nos dedicamos a la agricultura. Creo que creo que el Perú es un país con una diversidad de productos muy importantes para la alimentación mundial y me parece que las frutas son un buen valor agregado en sí mismo. Entonces eso es lo que ha motivado que nosotros ingresemos a este negocio. O sea, veo que tienen mango, tienen palta, también tienen el arándano. Sí. Hay uva y granada, o sea, es un espectro bastante amplio. Bastante amplio. ¿Hay alguno que descolle, que sea más importante en relación a los otros? Ciertamente la palta, pero lo que nosotros estamos tratando, porque es parte de nuestra estrategia, es de alguna manera poder trabajar diferentes productos durante el año. Tenemos una gama bastante amplia porque lo que nosotros hacemos mayoritariamente es colaborar con los fundos o con los campesinos o con la gente o con los productores directos. No tenemos campos en sí mismo y si vamos a escoger pues un producto que pueda representar un poco más lo que nosotros buscamos hacer es la palta por dos motivos. Uno, estamos comenzando en campaña y número dos, porque es un producto que está demandándose mucho desde Perú. Entonces vemos que ahí existe una buena oportunidad. Hacías mención a que ustedes compran de los agricultores. ¿Qué cantidad de agricultores, más o menos, para tener una idea, se benefician, digamos, del trabajo de ustedes? Bueno, depende del producto, pero uno de los motivadores, drivers que nosotros manejamos como parte del grupo es justamente eso. Entramos a algún negocio porque evaluamos cuánto beneficio podemos y cuánto trabajo podemos darle a las personas. Es parte de nuestra visión de los negocios. La parte de sostenibilidad, la parte de responsabilidad social, la parte del trato justo. Esa es un poco la forma en que nosotros hacemos negocios. Es un win-win. Los inversionistas, los accionistas ganan, pero también buscamos trasladar el beneficio a nuestro país, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, de alguna manera a las personas que colaboran con nuestra empresa. Bueno, están ahora en la Fruit Logística, me imagino que tienes determinadas expectativas respecto a la visita. ¿Nos podría decir qué cosa es qué dirías? Bueno, salió muy bien, si es que mañana a las 18 horas te pregunto, ¿qué debería haber sucedido para que...? Yo te puedo decir desde ya, es un muy buen acercamiento. Me parece muy bonito, muy interesante la forma en que diferentes empresas, diferentes asociaciones están dispuestas a colaborar entre sí. Eso es una de las cosas, es uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención, porque no son, pues, he llegado a conocer a varias personas del sector que ciertamente tienen stand, muchos otros no los tienen, muchos otros son no necesariamente exportadores, sino que están en empresas de logística, agencias de aduana. Entonces a mí me parece que acá hay una sinergia muy interesante entre diversas industrias peruanas que están buscando colaborar el uno del otro. ¿Cuál es uno de los objetivos que nosotros como empresa tenemos? Es cubrir los diferentes productos, cubrir con unas potenciales ventas de diferentes productos que ofrecemos, que son
principalmente las paltas, los avocados, como dicen acá, los arándanos, las uvas y los mangos. Y cada uno tiene o estaciones similares, pero que de alguna manera pueden cubrir nuestro año. Y yo creo que esa cobertura va a estar totalmente, esa cobertura de objetivo va a estar van a bien. lograrlo hasta Sí, final. Sí. correcto. Y en lo que se refiere al perfil de cliente que están buscando, ¿a quién se dirigen? Porque naturalmente me imagino que depende del producto, ¿no? ¿Se dirigen más a distribuidores, importadores Principalmente, bueno, estamos en Alemania. Principalmente nos dirigimos hacia el mercado europeo. El mercado europeo, para entrar al mercado europeo como un productor peruano, sigue es parte de una cadena. Nosotros buscamos iniciar este primer año de operaciones con importadores y que mientras estén más cerca de la cadena, los importadores que lleguen directo al retail, bueno, vamos a lograr mejores profits, pero pues no buscamos tener un cúmulo de empresas a quienes abastecer para poner o para comenzar a poner nuestra producción en diferentes empresas, con la finalidad de que terminando campaña podamos evaluar qué empresa es la que de alguna manera está pagando mejor y podamos hacer una proyección del próximo año. Sí, me parece, es primer año, ¿no? Y todo se hace paso por paso, es lo que acabas de indicar. En este camino al logro del objetivo te deseamos mucho éxito. Muy amable, gracias.